Muy buenas tardes, grupo. Pues bueno, espero que se encuentren muy bien. Y continuando con nuestro tema de infracciones fiscales, vamos a recordar qué es lo que es una infracción fiscal. Y bueno, retomando lo de el concepto de una infracción fiscal, pues bueno, recordaremos que es un incumplimiento de las normas tributarias, que estas normas tributarias, pues bueno, a su vez las facultan al Estado para aplicar al infractor una determinada sanción. Y bueno, pues precisamente, ¿qué es esa sanción? Pues esa sanción es una consecuencia jurídica sobre el incumplimiento de un deber que tiene el obligado, o en este caso el contribuyente, en relación a las contribuciones, a sus obligaciones, en este caso fiscales, ¿ok? Y bueno, también recordemos que vimos los tipos de infracciones fiscales, y estos tipos de infracciones fiscales, pues bueno, están divididos en delitos y faltas, y estos delitos y faltas, pues bueno, son clasificados y sancionados por la autoridad judicial, y las faltas por la autoridad administrativa, ¿ok? Y también tenemos a los tipos de infracciones instantáneas y continuas. Las infracciones instantáneas, pues recordemos que son aquellas en que la conducta se manifiesta como un acto único, por lo que bueno, estas conductas se van a consumar al momento de que se cometen esas infracciones, ¿ok? Y las continuas, pues bueno, estas infracciones se caracterizan en que la conducta se va a prolongar en tiempo, por lo que no se agota en el mismo momento en que se comete, sino hasta que cesa la conducta, ¿ok? Hasta que termina la infracción, ¿sí? La conducta que está realizando el contribuyente. Y está otro tipo de infracción, que son las simples y complejas. La simple, pues bueno, es cuando una conducta se transgrede, esto es en una sola disposición legal, y las complejas, pues bueno, son aquellas en que una conducta se viola dos o más disposiciones legales, ok. Entonces por eso es que esa es compleja, ok. Y la última tipo de infracción es la leve y grave, y bueno, pues es considerada leve aquellas infracciones que por negligencia o descuido del contribuyente se viola la ley, pero no constituyen la evasión de un crédito fiscal. Y son infracciones graves aquellas donde se cometen las conductas conscientemente, con pleno conocimiento y también con dolo, al pretender evadir el cumplimiento de la obligación fiscal, ¿sí? Entonces aquí ya hay una conducta con dolo, ¿sí? Entonces también es cuando se presenta por alguna negligencia o algún descuido, pero que tiene como consecuencia una evasión de un crédito fiscal. Entonces esas son las leves y graves. Y bueno, continuando con las infracciones, pues bueno, recordemos que vimos las de infracciones por error aritmético y las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Y bueno, la de error aritmético, pues bueno, cuando recordemos que esta surge cuando equivocadamente se hace un cálculo
Esto es cuando la operación ha sido erróneamente realizada y por ende pues bueno va a dar un resultado equivocado. Y la infracción relacionada con el RFC, esto es con el Registro Federal de Contribuyentes, pues bueno, esta infracción está señalada en el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, aquí refiere que hay infracción cuando no solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo de manera extemporánea, salvo cuando la solicitud se pretende de realizar de manera espontánea. También no presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se está obligado a llenar esa solicitud y presentarla. También cuando no se presentan los avisos al registro o hacerlo también de manera extemporánea, a menos que la presentación sea de forma espontánea. También otra infracción es no citar la clave del registro o utilizar otra clave que no ha sido asignada por la autoridad fiscal. En las declaraciones, también en avisos, en solicitudes, en promociones y demás documentos que se presenten ante una autoridad fiscal y jurisdiccional y presenten en todas esas documentaciones otra clave que no ha sido asignada por la autoridad fiscal, pues bueno, está incurriendo en una infracción, no está conforme a la ley, entonces ahí ya está incurriendo en una infracción fiscal. Otro punto es cuando no autorizan actas constitutivas de fusión o señalar como domicilio fiscal para efectos del RFC un lugar distinto del que corresponde conforme al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Esto es, si ya en un inicio dieron o proporcionaron un domicilio ya fiscal, pero después que tienen que realizar alguna otra documentación, alguna declaración y dan otro domicilio fiscal, pues bueno, también están incurriendo en una infracción. Otra es que no se verifique la clave del RFC que aparezca en todos los documentos que se van a estar realizando ante las autoridades fiscales. Y bien, pues bueno, otro tipo de infracción es la que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bien, estas son las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad. Y bueno, este tipo de infracciones está estipulado en el artículo 8 de nuestro Código Fiscal de la Federación, y el cual a la letra nos señala que bueno, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, pero estas infracciones de llevar la contabilidad, pues bueno, siempre se van a referir a que va a cometer esa infracción siempre que sean descubiertas en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Entonces se tiene que comprobar que realmente incurrió en una infracción relacionada con esa obligación de llevar una contabilidad. Tiene que ser descubierto mediante comprobación de que no se llevó a cabo bien esa contabilidad. Y bueno, dichas infracciones son las siguientes. Y bueno, una de ellas es, como les comento, no llevar a cabo la contabilidad. Entonces va a incurrir en una infracción al no llevar la contabilidad el contribuyente.
o también la persona moral. Otra infracción es no llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales. Esto es que, bueno, pues deben de llevar un libro de contabilidad o en este caso un registro especial que también, bueno, pues ya se puede manejar de manera electrónica y no simplemente ya en los libros de contabilidad, sino ya también en ciertos programas de contabilidad que actualmente existen. Otra infracción es no cumplir con las obligaciones sobre valuación de inventarios. Entonces también se tiene que llevar algún libro de inventarios o algún programa también de inventarios, ¿ok? Otra es llevar la contabilidad de manera distinta de cómo también lo está señalando y que está en las disposiciones o está estipulado en nuestro Código Fiscal de la Federación. También es infracción llevarla en lugares distintos a los señalados en las disposiciones. La disposición legal, pues bueno, señala que en qué lugares se tiene que llevar a cabo. Pues bueno, son lugares cerrados, lugares como oficinas. No se puede llevar una contabilidad pues en la calle, sino tiene que ser en un lugar que cuente con las herramientas y que, bueno, pues no sea distinto a lo que señala nuestro Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, pues bueno, en una empresa, pues lógicamente esas contabilidades, pues bueno, están a cargo de una persona física, de un contador, el cual pues bueno tiene un lugar, una oficina en donde pues bueno va a llevar a cabo todas esas contabilidades, o también en su caso inventarios. Sí, bueno, es un pequeño negocio, un pequeño por ejemplo un pequeño local, pues bueno, también dentro de ese local se puede llevar a cabo la contabilidad. Muy bien, pues no se puede llevar de otra forma o en otro lugar distinto de como lo señale nuestro Código Fiscal de la Federación. Bien, otra infracción es no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas. Entonces, se tiene que hacer todos esos asientos correspondientes a todas las operaciones que realice de empresa o en este caso la persona física. Esto es el contribuyente, que bueno, todas las operaciones que realice, pues bueno, los debe de anotar en sus libros correspondientes. También causa infracción si los hace de forma incompleta o los realiza fuera de los plazos respectivos, o que sean inexactos estos asientos o estas operaciones que son efectuadas por parte de personas físicas o personas morales. Otra infracción es, pues bueno, no conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan nuestras disposiciones fiscales. Entonces se debe de conservar esa contabilidad porque, bueno, pues se debe de presentar también ante la autoridad fiscal en los términos y plazos que nos señalen en determinado momento y también que señalan la disposición fiscal. Otra infracción es no entregar o no expedir comprobante de las actividades o también expedirlos sin los requisitos fiscales. Entonces, bueno, también esos comprobantes deben de llevar todos los requisitos todos los requisitos que nos señala nuestro Código Fiscal de la Federación. Causa infracción también el microfilmar
o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, documentación o información para efectos fiscales, pero sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Entonces va a causar la infracción al no cumplir los requisitos que establece la ley para poder grabar o microfilmar en los discos ópticos que bueno están autorizados y que de alguna forma también autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, razón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien, contrate el uso o goce temporal de bienes o de servicios. Entonces, causa infracción si se expiden los comprobantes fiscales de manera en que falte algún nombre o alguna razón social o denominación, o que también no aparezca el domicilio de la persona, o que sea distinto el domicilio a la que va a adquirir el bien o a la que va a contratar ese uso o goce temporal de algún bien o servicio. Causa también infracción no dictaminar lo que son los estados financieros. Entonces, si no dictaminan sus estados financieros, pues bueno, van a ser correspondientes a una infracción. Otro tipo de infracción es no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. Entonces, si van a realizar o van a llevar a cabo transporte en territorio nacional de cierto tipo de mercancías, pero no expiden o no acompañan la documentación que ampare todas esas mercancías, pues bueno, también incurren en una infracción. No tener en operación o no registrar el valor de los actos o actividades con el público general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal o en los equipos y sistemas electrónicos. Entonces también el no registrar o el no llevar ciertas operaciones sobre esas actividades que se realizan en público en general, pues bueno, también recae en una infracción. De igual forma, otra infracción es no identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas a residentes en el extranjero. Entonces también se tiene que llevar esa contabilidad de esas operaciones que se realizan sobre este tema de el extranjero. Y otra infracción es no incluir en los documentos que amparen la enajenación de un vehículo la clave vehicular. Entonces, si hace falta esa clave vehicular, pues bueno, va a estar incurriendo en una infracción fiscal. Y bien, esos fueron los tipos de infracciones fiscales, el tema de infracción fiscal. Ahora vamos a ver lo que es la introducción al estudio del Código Fiscal de la Federación. Y bien, ¿qué es el Código Fiscal de la Federación? Pues bueno, este Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento que va a definir los conceptos fiscales fundamentales y que va a fijar también los procedimientos para obtener ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, así como el sistema para resolver las controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Este Código Fiscal, pues bueno, va a contener también obligaciones y derechos de los contribuyentes en relación con el cumplimiento del pago de los impuestos federales.
Entonces, como vemos, pues bueno, nuestro Código Fiscal de la Federación es con el cual nos vamos a basar y con el cual podemos realizar dichos recursos administrativos, en el cual también podemos ver cuáles son nuestras obligaciones y derechos como contribuyentes ante las autoridades fiscales. Y bien, ¿cuándo se debe de aplicar nuestro Código Fiscal de la Federación? Pues bueno, se aplica en la práctica. Esto es que va a ser de una aplicación supletoria. Esta aplicación supletoria, pues bueno, es decir que si de manera de primera instancia necesitamos resolver alguna duda en materia fiscal, por ejemplo, lo relacionado con la ley del impuesto sobre la renta, pues bueno, podemos encontrar cómo resolver esas dudas mediante la aplicación de nuestro Código Fiscal de la Federación. Nos vamos a pegar a sus artículos y de ahí, pues bueno, podemos resolver mediante este Código Fiscal de la Federación, mediante los artículos que contiene sobre dudas, sobre cómo resolver cuestiones ante las autoridades fiscales, qué tipo de recursos puedo promover, si me tienen que hacer alguna devolución en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, cómo solicitar esas devoluciones. Entonces, nuestro Código Fiscal nos podemos basar en sus títulos, en sus capítulos y asimismo en sus artículos para poder resolver dudas, poder basarnos en nuestro código y bueno, tener argumentaciones jurídicas que están pues bueno contempladas en un código y pues autorizadas por el Estado, ¿ok? Y bien, el estudio al Código Fiscal de la Federación pues va a abarcar todo lo concerniente a los sujetos activos y pasivos de la relación tributaria, ¿ok? Entonces, esto se refiere a los conceptos tributarios y fiscales, al domicilio fiscal, a los tipos de actividades que se van a realizar en este tema de materia fiscal. Otro punto son los derechos y obligaciones. Estos son los derechos y obligaciones que tienen los contribuyentes, también así como la forma de ejercer esos derechos y obligaciones. Otro punto es los medios para presentar y manejar todo tipo de información al contribuyente. Esta información pues bueno va a ser de forma general para el contribuyente y que bueno no tenga esas dudas relacionadas a este tema de contribuciones. Entonces por eso es que se le da toda esa información general al contribuyente. Y bien, tenemos también las hipótesis consideradas infracciones o delitos sancionables. Estos pues no también cuentan con los medios para subsanar esas hipótesis que son consideradas como infracciones o los delitos sancionables. Y en el punto 5 pues bueno refiere de las facultades de las autoridades fiscales, infracciones y delitos fiscales, los procesos administrativos, la impugnación, los recursos de revocación. Esto es que estas facultades de las autoridades fiscales pues bueno tienen para impugnación
sobre las notificaciones, esto es, las notificaciones que no se realizaron en tiempo y forma, pues bueno, se pueden impugnar, ya que tal vez no se realizó en una fecha determinada y la están señalando la autoridad fiscal como que sí se notificó, pero bueno, yo puedo impugnar esa notificación ya que no estuvo dentro del tiempo ni la forma en que se realizó dicha notificación. Y el punto 6 y último son los requisitos para expedir facturas electrónicas. Entonces, nuestro Código Fiscal de la Federación nos señala ciertos requisitos para también poder expedir nuestras facturas electrónicas. Y bien, hablando de derechos y obligaciones de los contribuyentes, pues bueno, entre estos derechos y obligaciones encontramos primero lo que son los derechos, pues estos derechos como contribuyentes es recibir toda la información y asistencia por parte de las autoridades fiscales, por parte de estas instituciones en materia fiscal. Entonces nos deben de dar toda una información general y bueno, también resolver nuestras dudas, asistirnos para, por ejemplo, llenar algunos formatos, realizar nuestras declaraciones ya de forma electrónica, cómo solicitar firmas electrónicas. Entonces ese es un derecho de los contribuyentes para esa asistencia de parte de las autoridades fiscales. Otro tipo de derecho es obtener la devolución de impuestos, que es lo que les comentaba anteriormente. El Código Fiscal de la Federación contempla cómo realizar esta devolución de impuestos, por qué hay una devolución de impuestos. Entonces también nuestras autoridades fiscales deben de dar esa asistencia o esa información de cómo se pueden obtener la devolución de los impuestos, en qué tiempos, en qué plazos van a ser devueltos, si está si es acreditado a recibir esa devolución de impuestos, si en el sistema si se encuentra esa devolución de impuestos o no requiere ninguna devolución, pero entonces ese es un derecho en el cual nos deben de decir como contribuyentes si estamos acreditados para obtener esa devolución de impuestos, y si la hay, pues de qué forma solicitarlos, de qué forma realizar estos trámites. Otro derecho es conocer el estado de los procedimientos. Si estamos llevando algún procedimiento administrativo, alguna impugnación, alguna revocación, algún otro recurso, pues bueno, tenemos ese derecho de conocer en qué etapa va este procedimiento. Nos deben de informar cómo va este trámite, este procedimiento, la etapa en la que se encuentra. También nos deben de decir, una vez que ya hay una sentencia, pues bueno, qué resultado dio este procedimiento que de alguna forma presentamos o de alguna forma se impugnó. Entonces esos son algunos de los derechos, pues bueno, más importantes sobre lo que tenemos como contribuyentes. Ahora bien, vamos a ver qué obligaciones tenemos como contribuyentes, y una de las principales obligaciones, pues bueno, es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, como trabajadores, como patrones, o que tengamos
alguna pequeña empresa, alguna empresa también de forma grande, que manejemos ciertas tipos de ganancias en cuanto a actividades también comerciales. Entonces es una de las obligaciones también que tengamos y contemos con el Registro Federal de Contribuyentes, porque pues estamos obligados a contribuir a los impuestos, ¿ok? Y bien, nuestro Código Fiscal de la Federación pues va a señalar qué requisitos se requieren para poder inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, la autoridad fiscal debe de dar esa información y asistencia para indicarnos cómo realizar este trámite, cómo inscribirnos, qué requisitos, qué documentaciones necesitamos para inscribirse. Actualmente pues por esta situación del COVID pues se están manejando por citas, casi la mayoría de estas cuestiones pues se realiza de manera electrónica. Entonces esta es una de las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Otra obligación es mantener actualizados los datos. Esto es que una vez que me inscribo en el Registro Federal de Contribuyentes, pues proporciono un domicilio, proporciono un nombre, proporciono otros datos que las autoridades fiscales pues nos solicitan. Entonces todos estos datos pues los tenemos que mantener actualizados. En caso de algún cambio de domicilio pues tenemos que informar a la autoridad fiscal de ese cambio de domicilio para que toda la información que una primera vez recabaron pues se actualice esa información, ¿ok? Otra obligación es presentar declaraciones. Otra obligación que tenemos como contribuyentes es presentar declaraciones en tiempo y forma. El Código Fiscal de la Federación y las autoridades fiscales pues también determinan qué tiempos, qué plazos refieren para presentar estas declaraciones fiscales, ¿ok? Recordemos que al no presentarlas estamos incurriendo en infracciones porque estamos evadiendo esa obligación de presentar nuestras declaraciones fiscales y pues al evadir esas obligaciones pues estamos incurriendo en infracciones fiscales, y esas infracciones fiscales, como ya habíamos visto anteriormente, pues pueden ser sanciones o, como lo menciono, infracciones que ya la autoridad fiscal determinará en su momento. Otra obligación es emitir facturas, como contribuyentes, y si tenemos pequeños negocios, actividades comerciales, empresas, pues hay que está esa obligación de emitir esas facturas. Actualmente pues ya hay facturas electrónicas, y esas facturas en determinado momento también le ayudan a alguna persona física, porque al contratar o al consumir algún producto, por ejemplo cuando cargamos gasolina a nuestros automóviles, pues requerimos de facturas, porque de esas facturas en nuestras empresas, en nuestros trabajos, pues nos pueden ayudar para algún tipo de devolución sobre ese gasto que se realizó al consumir, al comprar gasolina para el automóvil. Entonces pues ya
cada empresa, cada em, local comercial, cada actividad comercial, pues bueno, debe de emitir facturas, ¿sí? Y estas facturas, pues bueno, ya son también de forma electrónica. Y entonces son también obligaciones que tenemos como personas físicas y tanto como personas morales, porque todas estas contribuciones, pues bueno, recordemos que las recauda el Estado. ¿Para qué? Pues para que se vea beneficiada nuestra sociedad, y que bueno, todas esas recaudaciones de esos impuestos, pues bueno, se vayan al tema o a proyectos de transportes y vialidades, medios de comunicación, carreteras, todo lo referente a pavimentación, todo lo referente a sistemas de aguas, entonces, pues bueno, todas esas recaudaciones de impuestos, pues bueno, como sociedad nos debemos de ver beneficiados, ¿sí? El Estado está obligado a que todos esos impuestos que ya una vez fueron recaudados por parte de las autoridades fiscales hacia los contribuyentes, pues bueno, se debe el Estado pues utilizarlos para beneficios de la sociedad, y de nosotros como integrantes de esta sociedad. Entonces, muchas veces, pues bueno, vemos que erróneamente lo ocupan para otras cuestiones personales y no tanto para nuestra sociedad, o incurren en delitos fiscales, como pues bueno, hemos visto en noticieros y nos hemos enterado de algunos políticos que han ocupado o han desviado grandes cantidades de dinero que precisamente pues bueno son del Estado, entonces pues es una situación en la que bueno no debería de suceder, pero bueno, pues así lo manejan algunos autoridades fiscales o autoridades en materia de política, que pues bueno, deberían de ver por la sociedad, deberían de ver por todo lo que es la cuestión de nuestro país. Y bien, pues estos son los derechos y obligaciones que tenemos como contribuyentes. Entonces, bueno, pues si queda alguna duda o tienen algo que complementar a estos temas, a esta explicación de estos temas que hemos visto el día de hoy, pues bueno, lo podemos platicar y comentar en nuestra clase Zoom. Pues bueno, les agradezco su atención y nos vemos en clase Zoom. Gracias.